Comenzamos, amigos, los runrunes por Vivo Play. La decisión es de los jefes y no de las bases del PSV como prometieron. Resulta que a pesar de que el pasado fin de semana los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela votaron en el proceso de postulación de candidatos para conformar los equipos de trabajo parroquiales, municipales y estadales, el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, dijo que las designaciones ahora serán hechas finalmente por la directiva nacional del partido. Según Cabello, esto se hace para asegurar que los integrantes de los equipos sean cercanos a la Revolución Roja Rojita, por lo que el voto de las bases será totalmente ignorado. Otra promesa incumplida de los rojos con los mismos rojitos, no es que iban a ser un ejemplo de democracia. Bueno, Petro salió respondón. A poco más de 100 días desde que Gustavo Petro asumiera como el nuevo presidente de Colombia, la relación entre él y Nicolás Maduro parece no ser color de rosas como se pintaba después de su victoria electoral. Resulta que el mandatario colombiano no ha sido muy complaciente con su par venezolano. En su visita a Caracas, recordemos que Petro insistió en la necesidad de elecciones presidenciales creíbles y el regreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Después, en la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático en Egipto, repitió sus comentarios frente a Maduro y en el Foro de París sobre la paz se alineó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su llamado por la reanudación de las negociaciones en México. Inclusive, en una entrevista que concedió al diario español El País, lamentó que la apertura de la frontera vaya, comillas, más lento de lo que se creía, cierro comillas, de lo que acusó a un poder mafioso y estructuras criminales que operan en la zona, y aunque no habló sobre los nexos del gobierno de Maduro con estas bandas delictivas, anteriormente hizo llamados para que las fuerzas de seguridad de Colombia y Venezuela, léganse militares, retomen el control de la frontera y acaben con las mafias. Si Petro continúa en ese tono, seguramente Maduro no estará tan contento. ¿Seguirá creciendo el prestigio de Petro dentro de la izquierda latinoamericana? Es una gran pregunta. Por cierto que la situación económica en Venezuela no está nada fácil porque la inflación no cesa y el dólar continúa su ascenso, rumbo a triplicarse en comparación con el valor de hace apenas un año, 12 meses, mientras que el valor del dólar oficial que publica el Banco Central de Venezuela está en 9,29 bolívares para el 14 de noviembre. En el mercado paralelo superó los 10 bolívares por dólar. Inclusive, el Banco Central hizo una intervención del mercado cambiario este lunes por un valor entre 25 y 30 millones de dólares para controlar el aumento del precio de la divisa norteamericana, que algunos expertos consideran que seguirá aumentando de valor hasta el final del año. Mientras tanto, otra cosa que no para de subir es la inflación, porque la empresa encuestadora Ecoanalítica reportó un repunte en el aumento de precios que va entre 5 y 6% por semana, eso es 30% mensual, lo que significa que es mucho mayor que la inflación de 2021 en países como Jamaica, Paraguay, Chile, Perú, Colombia y México. Todas las promesas de mejorar la negativa situación de la economía venezolana han terminado en la basura, es la pregunta. Hablando de México, este fin de semana más de 200.000 personas manifestaron en contra de la propuesta de reforma para el Instituto Nacional Electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, quien asegura que el ente electoral avaló fraudes en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, en las que casualmente resultó derrotado. Miles exigieron que no se apruebe esta reforma, incluidos expresidentes y miembros del Congreso. Sin embargo, López Obrador descalificó la marcha al calificarla de striptease político, que fue racista y clasista. Mientras por un lado la izquierda de Petro recibe reconocimiento, la del mexicano lo que recibe son críticas de sus propios gobernados. ¿Una derrota de los republicanos o una derrota de Donald Trump? Resulta que en las elecciones de medio término de Estados Unidos, la llamada marea roja que anunció Trump con triunfos anticipados nunca ocurrió. El Partido Demócrata del presidente Joe Biden retuvo el control del Senado. Muchos de los candidatos que había respaldado el expresidente Trump resultaron derrotados con Mehmet Oz, que perdió contra los demócratas John Fetterman, quien se llevó un valioso asiento republicano en la Cámara Alta por el estado de Pensilvania, mientras que Josh Shapiro ganó la gobernación de ese estado contra Doug Mastriano,
quien fue un negacionista de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Entre tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se consolida así como uno de los líderes de ascenso entre los republicanos, al ser reelecto por un amplísimo margen y ya se le considera como un posible precandidato para las presidenciales de 2024, lo que no le gustó mucho a Trump, quien declaró la guerra por la candidatura republicana al acusarlo de ser desleal. Se confirma con esto lo que tantas veces dijimos sobre el gigantesco ego cuasi dictatorial del millonario republicano al que se le han conseguido muchas irregularidades en su pasado gobierno, como llevarse documentos de otros países, secretos para otros países también en relación con Estados Unidos, para su casa, feliz y contento. Bueno, cerramos con Ucrania, donde el afamado artista Bansky creó sorpresivamente varias obras y aparecieron de repente. La primera en un edificio de la capital Kiev que fue bombardeado por los rusos y otra que apareció en la ciudad de Borodianka con mensajes de reflexión ante la invasión de Rusia, que está cerca de cumplir 9 meses con innumerables víctimas. ¿Cuánto valen estas obras? Óigame bien, la mayoría tienen un valor simbólico, pero 2 de sus grafitis, que es su estilo, han sido vendidos, uno por $5 millones y otro por $23 millones. Mi pregunta es, ¿las venderán para conseguir fondos para la restauración de Ucrania o las veremos en el Museo de Kiev para no olvidarse de la guerra? Bueno, cerramos así, amigos, estos lunes por Vivo Play. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por permitirnos sentar en sus hogares. Hasta la próxima.